Hola hermanos, el día de hoy 10 de junio del 2021 es jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario. Bueno, es jueves, ¿eh? No se les olvide, los jueves hay que hacer un tiempito para una visita al Santísimo. Yo sé que es un poco complicado con esto de la pandemia, pero hay que buscarle lado a este asunto, ¿eh? Por favor, no nos dejemos dominar, no nos dejemos robar la esperanza, sino que con prudencia, claro, pero siempre con la mirada puesta en Dios y confiando en que si somos prudentes y mantenemos las normas de bioseguridad, podemos de alguna manera acercarnos, pues, y cumplir con esta necesidad, porque es una necesidad que tenemos todos de acercarnos a la Eucaristía y de estar delante de Jesús Eucaristía un momentito. Yo se lo digo aquí en mi arquidiócesis, por ejemplo, desde que el cardenal pues tomó posesión en el 93, imagínense ustedes, él nos pidió todos los jueves hay que hacer una hora santa. En el caso nuestro, la intención fundamental es pedir por las vocaciones, para que haya muchas vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal. Bueno, hoy es día de una vocación preciosa, la de el beato Juan Dominici. Él no se llamaba así, o sea, su apellido era Bianchini, ¿ya? Lo que pasa es que Dominici, Dominico, Giovanni Dominico, era su papá. Entonces, muy probablemente por eso fue que se quedó con esto de Dominici. Él, él es de origen florentino, él es de Florencia. Y bueno, ahí hay una discusión, fíjense que es cierto que existe la discusión de en qué momento nace. Algunos dicen que nace alrededor, y por eso es alrededor, del año 1355. Lo que sí sabemos, si ponemos a partir de ese momento, es que a los 17 años entonces él profesará como dominico en la orden de predicadores, y él va a llevar adelante la reforma que se va a hacer pues de los clérigos, en este caso regulares, no dominicos, ¿cómo se llama? Después de la peste negra, la época terrible. Miren, es que ahí en el siglo XIV hubo dos pestes. La peste negra, que la peste bubónica, que acabó con una gran cantidad de diezmó a la población. No diezmó, no fueron 10% los que murieron en Europa. Se habla de cerca de un cuarto de la población europea, o sea, el 25% murieron ya a causa de la peste negra. Y luego la otra peste, que es el cisma, que ese es el más terrible de todos, que va a vivirse al final del siglo XIV, inicios del siglo XV. El gran cisma, el cisma de Occidente, llegó un momento en el que habían pues 3 papas, llegaron a ver, oigan, un papa que es Gregorio XII, él fue muy fiel a Gregorio XII, y luego los antipapas, ¿no? Ahí es otra historia. Y él fue nombrado obispo de lo que hoy sería Dubrovnik, obispo de Ragusa, allá en Croacia, y fiel, ya les digo, participó del concilio de Constanza con toda la lucha contra el conciliarismo. Ay, Dios mío, qué nefasto. Es una época durísima, ¿no? Muy, muy difícil. Y el Papa lo va a enviar luego a Hungría, de hecho allá va a morir un 10 de junio, porque de 1419, para combatir los estragos de la herejía husita, aunque algunos dicen que no es propiamente una herejía. Jan Hus, pues en el Concilio Vaticano II de alguna manera fue rehabilitado porque él lo que andaba buscando no era propiamente romper con la vida de la iglesia, pero a él le va a tocar, como les digo, hacer esto. Fue beatificado, es un insigne predicador, insigne teólogo, quizás el teólogo más preclaro de su época, y vaya época la que le tocó vivir, fue, como les digo, beatificado por el Papa Gregorio XVI en 1832. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy porque seguimos, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, seguimos con este tema delicado de Pablo. Acuérdense que la segunda carta a los Corintios es una apología. Pablo se está defendiendo. Segunda carta a los Corintios, pues, capítulo 3, versículo 15, y luego hasta llegar al capítulo 4, versículos 1 y 3 y 6. Hermanos, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pero cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo, porque el Señor es espíritu, y donde esté el espíritu del Señor, ahí hay libertad. En cambio, nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen, cada vez más gloriosa, conforme a la acción del Espíritu del Señor. Por esto, encargados por misericordia de Dios del ministerio de la predicación, no desfallecemos. Y si nuestro evangelio permanece velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por su incredulidad, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor glorioso del evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes por Jesús, pues el mismo Dios que dijo, brilla la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está llegando Pablo al punto clave, ¿no? Está llegando al tema. Nosotros no desfallecemos en la predicación. Este es nuestro ministerio. Y si algunos todavía siguen con el velo, o sea, tapados, cubiertos, porque no logran captar la profundidad del mensaje de Cristo, es porque son incrédulos, sencillamente es por su incredulidad. Y casi diría, fíjese, el Dios de este mundo, interesante la imagen, el Dios de este mundo los ha enceguecido, o sea, los tiene ahí, les ha cegado el entendimiento para que no vean a Cristo. Y la clave de todo, ¿no? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Y nosotros somos servidores de ustedes. Ay, Señor, el gran reto que tenemos los predicadores, ¿no? En todo momento, ya es que no hablemos de nosotros. O sea, es difícil, ¿no? Vamos, uno se involucra, uno se mete ahí. Yo muchas veces haciendo las publicaciones, ustedes lo saben, yo hablo de cosas que yo siento, que yo vivo, que yo estoy pasando, pero no las hago con el afán de sobresalir, o ninguna de esas ridiculeces, eso no, está lo más lejos de mi corazón. No, pero el tema es que hay que tener cuidado, ¿no? Es que de repente yo quisiera acomodar un poquito la palabra de Dios para que dijera lo que yo quiero que diga. Hay que tener cuidado. Nosotros somos servidores de ustedes, Pablo, dice Pablo, por Jesús. O sea, no soy servidor de ustedes por mi gusto, por mi no, lo hago por amor a Él. O sea, el gesto fundamental, el centro de mi ministerio, no estoy hablando de mí, insisto, del ministerio, dice Pablo, y de todos los que debemos de ser ministros, es ese, es que lo hacemos por Cristo. Entonces, fíjense bien, por la acción del Espíritu que brilla sobre nosotros. Y por eso lo interesante, ¿no? Es Pablo como insiste en el resplandor, en la luz, en sacar de las tinieblas. O sea, Pablo está insistiendo en esto, porque pues, había muchos corintios, como lo hay muchos hoy en día, ¿no? Que vivimos en la tiniebla, que vivimos en la oscuridad y no nos queremos dejar conducir por la luz de Cristo. Y ahí el reclamo de Pablo. Pablo dice, hombre, yo no me predico a mí mismo, mi intención no es hacerme publicidad, que me echen cumbos, como dicen en mi pueblo allá, aplausos, no. Nosotros somos servidores, pero no somos siervos en el sentido del sometimiento, sino porque hay un amor superior. De ese amor superior, vamos al Evangelio, empieza Mateo a decirnos algunas cosas de Jesús, no, pero en el Evangelio de Mateo que está construido de esta forma. Mateo, siempre capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empieza la nueva moral. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Escuchábamos ayer. ¿Dónde está la plenitud? En lo que estamos escuchando. Fíjense, comienza Jesús con una advertencia. Es una advertencia, sí lo es. ¿Ya? Si su justicia, piensa en justificación, o sea, si mi manera de proceder, si mi ser, mi moral, no es superior a la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos son cumplidores. Entonces, no es cumplir la ley por cumplirla, es encontrar en ella la plenitud que es Cristo. ¿Y por dónde empieza? Por la relación fundamental, la relación con el hermano, que el extremo, digamos, del péndulo, es la muerte. Han oído que se dijo a los antiguos, esta traducción dice así, ¿no? Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado a un tribunal. Pero yo les digo, no me gusta esta traducción, pero yo en cambio les digo, para subrayar el asunto, ¿no? El que se enoje con su hermano va al tribunal. A ver, levánteme la mano el que nunca se ha enojado con nadie. Oigan, si alguno levantó la mano, avíseme porque bajo el Sagrado Corazón que tengo aquí atrás y lo pongo a usted. ¿Quién no se ha enojado? El que insulte a su hermano. Ay, Señor Jesucristo. No me digan que no han insultado a alguien, que no le han faltado el respeto a alguien. Yo sí,
Mire, más vale que yo ayer no estaba viendo el partido en el que Argentina termina empatando. Mejor no les cuento, porque es que se me hubiera, no lo vi, pero anteayer fue, pero se me hubiera salido. Esto también he cometido algunas faltas, faltándole la caridad a alguien, y el que despreciar. A veces lo hace uno de manera inconsciente, ¿no? Y lo admito, yo tengo que admitirlo. A veces soberbiamente, ¿no? ¿Qué está diciendo si no sabe nada? Y no, tal vez uno no lo dice, por prudente, yo soy sacerdote, no puedo decirlo. Pero lo piensa uno, ya despreció al otro. ¿Qué sabrá qué tanta formación tiene? Y ahí así empezamos a poner los títulos. Ay, es que yo soy licenciado, es que yo soy doctor, es que yo soy máster, es que yo soy, a saber qué. Y aparece el desprecio, ¿no? El desprecio a la gente que tiene menos, ¿ya? A la gente, incluso yo recuerdo al inicio de la pandemia, el desprecio al enfermo. Dígame, una cosa horrenda. Gente enferma y había gente que, uy, ay, no, yo no lo puedo, queríamos averiguar dónde estaban los enfermos para no pasar por ahí. Eso es despreciar al hermano. O sea, el Señor Jesús nos está poniendo la barrita bien alta, oigan. Nos está poniendo ahí, un llamado a la conversión sincera. Por eso, cuidadito, y nos acercamos al altar, nos acercamos a la Eucaristía, nos acercamos a la vida de la gracia, sin la reconciliación, sin el perdón. Por eso les invito a hacer una oración sobre la reconciliación. Está bastante bonita, Señor, reconcíliame conmigo mismo. ¿Cómo podría encontrar y amar a los demás si ya no me encuentro ni me amo a mí mismo? Enséñame a vivir con mis luces y mis sombras, mis momentos dulces y coléricos, mis risas y mis lágrimas, mi pasado y mi presente. Concédeme acoger como tú acoges, amar como tú amas. Apártame de la perfección a la que aspiro. Ábreme a la santidad que tú me das. Líbrame de los remordimientos de Judas, entrando en sí mismo para no volver a salir, espantado y desesperado por su pecado. Concédeme el arrepentimiento de Pedro, reencontrándose en el silencio de su mirada llena de ternura y piedad. Y si tengo que llorar, que no sea sobre mí mismo, sino sobre tu amor ofendido. Dame el coraje de salir de mí mismo. Dime que todo es posible para el que cree. Dime que todavía puedo curarme en la luz de tu mirada y de tu palabra. Amén. Interesante, ¿no? La oración nos lleva a la reconciliación con nosotros mismos. Es decir, hay que reconciliarse con el hermano, estamos clarísimos, ¿no? Pero a veces, fíjense que lo que más cuesta, lo digo en la dirección espiritual, lo mira uno, ¿no? Que la gente se perdone a sí misma. Es un poco de soberbia, ¿no? Cuando yo no me perdono y, ay, ¿quién soy yo para mí? ¿Qué es una barbaridad lo que he hecho? Claro que es una barbaridad la que he hecho, pero ¿dónde queda el concepto de Dios? ¿Dónde queda la misericordia de Dios? El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión del beato Giovanni Dominici, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Jueves, no se les olvide, jueves, algún momentito para la adoración nos vendría bien para la visita al Santísimo. Feliz jueves para todos.